Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa. Que me odien con tal de que me teman. Pues sí que le debían de odiar, porque aquel 24 de enero del año 41 al autor de esta frase le acribillaron a puñaladas. Ese día terminaba la vida y el gobierno de uno de los emperadores más odiados por la historia. Él era Calígula. Hoy te contamos su final y ciertas cosas que no es justo que la siga pagando a día de hoy. Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo, io preferisco il rumore della verità. Antes de llegar a ese 24 de enero vamos a hacer un pequeño viaje por la Roma de aquellos años. Cayo Julio César Germánico, que así era como se llamaba realmente nuestro protagonista de hoy, era nieto e hijo de César. Su padre era Germánico, hijo de Tiberio, el segundo emperador. Su madre era Agripina, nieta de Augusto, el que fue primer emperador. A pesar de ser todos familia, como en toda Roma por aquellos años, nadie se fiaba de nadie. Todo se acrecienta cuando Germánico muere a los 33 años. Esto hace que Tiberio y su guardia no se fíe del resto de la familia de Calígula, en especial de Agripina y sus dos hijos mayores, hermanos de nuestro protagonista. Pues bien, en 3 años los tres habían pasado a mejor vida. De toda esa gran familia solo sobreviven Calígula y sus 3 hermanas. Cuando Tiberio muere casi a los 80 años, hay 2 herederos, Tiberio gemelo, nieto del emperador y primo de Calígula, y claro, el propio Calígula. Y Cayo Julio César Germánico, con la ayuda de su guardia pretoriana, consigue apartar a su primito y se queda él con el poder. Por cierto, si se llamaba así, ¿por qué le hemos conocido por Calígula? Pues por su calzado, en concreto por unas botitas de estilo militar que llevaba de pequeño. Siendo como era, no me extraña que luego no le hiciera demasiada gracia que se dirigieran a él con el apodo de Botitas, aunque fuera en latín. Quanta bella baccalà, uè mamma, piscia fritta baccalà, me voglio una maiotte che me voglio maritare. C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, ma maritare. Figli miei, cuttitare, mamma mia, pensarci tu. Cuando Calígula finalmente consigue el poder, el pueblo de Roma le recibe con alegría, por 3 razones que van unidas. Primero, porque no era su abuelo, un señor de 80 años cuyas políticas la gente encontraba ya obsoletas. Segundo, porque era hijo de su padre, alguien muy querido en aquellos tiempos. Y tercero, porque era joven. Nuestro amigo Botitas apenas tenía 25 años cuando consigue el poder. Y Calígula correspondió a aquel entusiasmo con buenas políticas y buenas intenciones. Al llegar al poder anuncia reformas políticas de calado, como se diría hoy. Además, perdona a todos los exiliados durante el reinado de su abuelo Tiberio, algo que el pueblo aplaudió con las orejas. Sin embargo, 6 meses después, todo cambia para Calígula. Calígula colapsa y tiene que quedarse en la cama por un tiempo, mientras su pueblo reza por él. Cuando sale de la cama, Botitas ya no será el mismo. Come voglio maritare, trovammo una maiotte come voglio maritare, trovammo una maiotte come voglio maritare, trovammo una maiotte come voglio maritare. Y a pesar de esto, aquí es donde nace la leyenda de déspota loco y sanguinario que acompañará a Calígula durante siglos. Luego veremos si realmente fue así o no.
Lo cierto es que lo que se dijo en su tiempo fue lo siguiente. Cuando Calígula se recupera, cree que le han envenenado. Entra en delirio. Para sentirse seguro, se pasa por la piedra a un montón de gente. Entre ellos a su primo Tiberio Gemelo, que es ejecutado. Su tío Claudio también estaba preparado para pasar por la muerte, pero dicen que se libró porque a Calígula le hacía gracia meterse con él. Por suerte para Claudio, eso le valió que llegara a ser el cuarto emperador de Roma. Pero no acaban ahí los supuestos excesos de Calígula. Ni mucho menos. Dicen también que hizo construir un puente flotante a base de barcos en la bahía del actual Nápoles. ¿Por qué? Pues para poder ir a caballo durante días de un lado a otro. Calígula decidió dar un paso que, aunque después sería usual, en su momento se vio como una auténtica locura. Calígula no quería quedarse como emperador, ni luchar y ponerse por delante de la autoridad del Senado, como había hecho su antecesor Julio César. No, él quería un poquito más. Y oye, ni corto ni perezoso, se nombra a sí mismo Dios. Sí, Botitas el Dios. Y ojo, que no era raro que los emperadores esperaran que a su muerte les nombraran dios de algo, de lo que fuera. Pero Calígula no tenía ganas de esperar a morirse, por eso lo hizo en vida. Oye, así lo disfrutó vivo, que luego muerto no me entero. En su enfrentamiento con el Senado dicen que a Calígula le hacía mucha gracia torturar a sus senadores. ¿Cómo? Pues por ejemplo, obligándoles a correr delante de su carro. Aunque sin lugar a dudas, si hay dos cosas por las que se recuerda a nuestro protagonista de hoy, es por su depravación sexual y por su caballo. Sí, su caballo. Empezamos por la alcoba. Decían que Calígula mantenía constantemente relaciones incestuosas con sus tres hermanas, especialmente con Drusila, la que era su favorita. De hecho, historiadores posteriores colocan a Drusila casi como una vulgar prostituta. Lo que sí es verdad es que estaban muy unidos. Tanto es así que cuando muere a los 21 años, el emperador quedó completamente destrozado. Tanto que la hizo diosa. De esta manera, Diva Frusila fue la primera mujer romana en recibir aquel honor. Y nos queda su caballo, Incitatus. Mi viene una gran voglia di chiamarla. Luna! Magari si affaccia. Sarebbe bello, no? Tu la chiami e lei si affaccia. Dice la historia que le mimaba tanto que le regalaba collares con piedras preciosas, mantas de color púrpura o un establo hecho de marfil. Por cierto, ¿por qué púrpura y no verdes? Pues porque ese era el color de la élite romana, que luego copiarían los cristianos para sus principales líderes. Por cierto, tanto le mimaba que dicen que tenía intención de nombrar a su caballo cónsul. Algún historiador dice que realmente lo hizo. Otros, sin embargo, aseguran que no pudo porque antes de hacerlo, Calígula fue asesinado. Ad un tratto, come lampare nel mare, si accendono ad una le finestre di una casa, poi di un'altra e di un'altra ancora, fino ad illuminare tutta la strada, tutti a cercare la melodia nella notte.
Pues bien, ahora sí, llegamos por fin a ese 24 de enero del año 41, con la figura de Calígula tal cual os la he contado. Aquel día Roma celebraba el festival anual dedicado a la memoria de Augusto. Calígula decide acudir a los espectáculos de ese día en la colina capitolina. Cuando acaban, se marcha él solo, desde el teatro hasta sus baños privados. Cuando el emperador cruza por un pasaje estrecho entre edificaciones, salen de la nada 3 guardias pretorianos. Se acercan a botitas y le empiezan a apuñalar. Algunos historiadores aseguran que fueron más de 3. Lo que está claro es que el líder de ellos era Casio Querea. Es el que le da la primera puñalada, y además de física, fue mental. Querea había protegido, luchado y acompañado a Calígula, pero el emperador no le trata como se merecía. Se burla de él por su tono de voz llamándole Venus, y el guardia se cansa de ese trato. Le llovieron varias puñaladas. Algunos historiadores ponen en duda esta versión, contada, por cierto, por un viejo conocido de este podcast, el historiador Flavio Josefo. No están del todo de acuerdo, sobre todo por el móvil del magnicidio. Sospechan que fueron más y parte de un complot mucho más grande organizado por el Senado por el trato que Calígula les había dado y su sistemática quita de poder. Sea como fuere, cuando aquel día Calígula está siendo acribillado a puñaladas, otros guardias acuden en su ayuda. Pero es ya demasiado tarde. Calígula ha muerto. Algunos, incluido el ya mencionado Flavio Josefo, ven en este asesinato un claro paralelismo con su antepasado y tocayo Julio César. Un grupo de gente acorralando a un solo hombre con tanto poder y matándolo a puñaladas. ¿Pero qué pasó después? Pues la guardia, que no había asesinado a Calígula, comienza una carrera por toda la ciudad matando a todo aquel que les pareciera sospechoso. Mientras tanto, el Senado se reúne e intenta instaurar de nuevo la República. Tenían además que pactar cómo reaccionar ante el magnicidio. Sin embargo, esa misma guardia pretoriana tenía otros planes diferentes a los del Senado. Horas después de caer Calígula, su esposa Milonia y su hija, apenas un bebé, son asesinadas. Claudio, el tío de Calígula, aquel que estaba en la lista negra del emperador difunto y que se salva porque a este le hacía gracia meterse con él, corre a esconderse. Visto lo visto, piensa que es él el siguiente. La guardia lo encuentra y, lejos de liquidarle, le nombran cuarto emperador de Roma. Hay que ver la suerte que tenía este hombre, siempre cerca de morir, siempre librándose. Vamos, nació con una flor en cierto sitio. Pues bien, esta es la historia del final de Calígula. Vamos ahora a ver si lo que contaban de él era o no verdad. ¿Tuvo Calígula ese apetito incestuoso con su hermana? Bueno, pues al menos parecen solo acusaciones con 0 pruebas. El biógrafo Suetonio es quien recoge las acusaciones, pero solo eso, sin aportar prueba alguna. Parece que ocurre lo mismo con la supuesta sed de sangre de Calígula. A Suetonio le encanta decir que era sanguinario,
pero se muestra despistado cuando se le pedía que mencionara a quienes había mandado asesinar. Otros, sin embargo, sí que han contado exactamente cuántas personas mandó asesinar nuestro protagonista de hoy. 12. Muchos, bueno, puede ser, pero si tomamos, por ejemplo, a los más de 100 que mandó ejecutar Augusto, docenas de su abuelo Tiberio, o cientos y cientos de parte de Nerón o el propio Claudio, la verdad, los 12 de Calígula se me antojan escasitos, ¿no? Volvamos ahora con su caballo favorito, Incitatus. Ya hemos contado lo que se dice, y una vez más esta acepción es importantísima. Se dice. Calígula nunca hizo cónsul a su caballo. Bromeó públicamente con que incluso su caballo sería mejor senador que los que había en su época. Incluso sería posible que se le pasara por la cabeza, pero no como locura por el equino, sino por degradar al Senado debido a la batalla interna que ya hemos contado tenía el emperador con los senadores. Entonces, ¿fue tan malo Calígula como nos han contado? Vamos a hacer lo que algunos historiadores han hecho antes. Se llama sesgo de confirmación. ¿Por qué cometió Calígula sus atrocidades? Porque estaba loco. ¿Cómo sabes que Calígula estaba loco? Porque cometió atrocidades. Si en un momento rompemos esta cadena, es el sesgo de información, automáticamente se rompe lo siguiente. Quizás la razón de todo aquello fue, una vez más, la encarnizada lucha que Calígula, al igual que otros predecesores, había emprendido contra el Senado. Y estos usaron la propaganda de guerra para atacar por la espalda a Calígula. Al final, esa propaganda del Senado es la responsable de que hoy en día conozcamos a Calígula como un horrendo, sanguinario, loco de remate y depravado emperador romano. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa. Parece curioso, retomando su coincidencia de nombres, que estos dos grandes hombres romanos llamados Julio César acabaran siendo asesinados de igual manera. Por cierto, al sucesor y tío de Calígula, Claudio, al final se le acaba la suerte, pues años después del final de Botitas, correrá su mismo destino. Después del final de Calígula se abre una nueva etapa de intrigas y coronas de laurel envenenadas. El emperador había pasado de ser una figura intocable a ser una figura más en el tablero del poder y que podía ser quitada como un vulgar peón si fuera necesario, para poner a otro en su lugar, otro nuevo peón. Y ese nuevo peón sería nada más y nada menos que otro viejo conocido de Fuera de Plano, Nerón. Io preferisco il rumore della verità, se togli spazio alla tenerezza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza all'arrivismo, io preferisco il rumore della festa. Fuera de Plano. Suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Fuera _de plano.